inspiró las Escrituras, pueda venir a nosotros y nos ayude a interpretar tu palabra correctamente. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y nos encontramos apenas en el prólogo de este Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y vamos a leer a partir del versículo 9 en adelante. Nos dice la palabra del Señor: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos. Como lo acabo de señalar, nos encontramos en el prólogo de este Evangelio de Juan. Y ya, hermanos y hermanas, desde el inicio de este estudio les mencioné que dentro de este prólogo está insertado un himno cristológico que se podría conocer como el himno al Verbo de Dios. La semana pasada, hermanos, cubrimos el espacio de un paréntesis que se encuentra en este himno, y son los versículos que comenzaban básicamente en el versículo 6 y que se extendían hasta el versículo número 8, donde la referencia principal era hacer una advertencia o un énfasis en el hecho de que Juan no era la luz. Esta advertencia tiene bastante importancia porque los discípulos de Juan el Bautista habían llegado a una sobreestimación acerca de la vida de este hombre, al punto que ellos habían elevado a Juan por encima de Jesús. Ellos incluso identificaban a Juan el Bautista como la luz, como el Mesías prometido de Israel. Pero este mismo evangelio se encarga en ese paréntesis de decir que Juan era un hombre nada más, que tuvo una misión y era ser testigo acerca de la luz, pero que Juan no era la luz. Habiendo hecho ese paréntesis que se encuentra entre el versículo 6 y 8, ahora, hermano, nos corresponde estudiar la tercera y la cuarta estrofa de este himno que se encuentra en este prólogo. Y nuevamente el escritor vuelve a la consideración del verbo, y él agrega dos hechos que resultan asombrosos en este pasaje que vamos a considerar. El primer hecho asombroso es que el verbo, siendo verdadero Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana. Ese es el primer hecho asombroso que vamos a ver en este pasaje. Y el segundo hecho asombroso que también encontramos en este pasaje que hemos leído, que cuando lo hizo, es decir, cuando él tomó la forma humana, lo que encontramos es que en general el hombre no quiso recibirlo, es decir, rechazó el mensaje, rechazó al verbo de Dios. Y por eso, hermanos y hermanas, es que resulta interesante que ahora lo que vamos a encontrar es básicamente un diálogo dividido en tres niveles. Primero, un diálogo con el mundo, es decir, con la criatura humana.
El segundo diálogo es con Israel. Y el tercer diálogo es con aquellos que creen en Él. Entonces, va a ser importante esta noche que nosotros nos identifiquemos con uno de estos tres grupos. Porque Jesús vino con una función triple, o lo que se demuestra en este canto cristológico son tres cosas, y las hemos venido señalando a lo largo de este estudio. Número uno, que Jesús, hermanos y hermanas, es creador de todas las cosas, y eso nos habla de su preexistencia. El segundo elemento es que Jesús es el revelador, es decir, es el que nos revela al Padre. Y el tercer elemento es que Jesús, o el Verbo, es el redentor, es decir, por medio de Él tenemos salvación. Esos tres elementos se encuentran representados a través de un símbolo que se utiliza acá, y es el de la luz que ilumina al mundo y revela estas tres verdades. Entonces, habiendo hecho, hermanos y hermanas, esta aclaración, el versículo número 9 tiene una conexión bastante estrecha con el versículo 4, y la razón de eso es porque eso corresponde al himno. Dice el versículo 9: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Entonces, usted puede notar que estos tres hechos que se han señalado a lo largo del himno cristológico, el hecho de que Él es creador, el hecho de que Él es revelador y el hecho que es redentor, es la luz que vino al mundo. Por eso es que el versículo 4, usted lo puede leer, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces vea cómo se unen dos elementos, la vida y la luz. Y eso, hermanos, nosotros lo entendemos hasta el día de hoy. Si, por ejemplo, no existiera la luz del sol que nos ilumina, la vida no sería posible en el planeta. Esa representación en la creación nos ayuda a entender que también, si nosotros no tuviésemos a Jesús, que Él es la luz verdadera, la vida eterna no sería posible para nosotros. Entonces, en ese versículo 9, donde se nos dice: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Usted puede ver cómo a Cristo se le denomina como luz verdadera. Y como lo vimos en el versículo 5, es una luz que resplandece en la oscuridad. Pero ¿a qué se refiere ese adjetivo cuando se dice que es luz verdadera? En el griego, esa expresión verdadera proviene de un vocablo griego, aletinos, que lo que significa es algo que es real, algo que es genuino, algo que es digno de toda confianza. Esa idea habla de que el Verbo es aquella luz perfecta, y que esa brillantez, hermanos y hermanas, hace desaparecer o eclipsa cualquier otro tipo de luz. Esto es una respuesta categórica a los discípulos de Juan el Bautista, que veían en Juan una luz. Pero como ya lo vimos, en todo caso Juan el Bautista era una lámpara que alumbraba, pero comparada con la luz del Verbo, la pequeña luminosidad que tenía Juan el Bautista era apenas un cerillo o un fósforo a la par del resplandeciente sol que es el Verbo de Dios. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, que se diga que el Verbo es la luz verdadera, eso ya nos dice a nosotros que Él es digno de toda confianza, que Él es la luz que ilumina nuestra vida
y le da sentido a nuestra existencia. Por eso, al ser una luz genuina, el temor y el miedo desaparecen. Pero dice que como Él es la luz verdadera, dice, la que alumbra a todo ser humano. Eso, hermanos, nos está diciendo que Jesús es la máxima revelación de Dios a los hombres. Y eso tiene que ver con lo segundo que yo le dije. Jesús es el revelador, o dicho de otra forma, Jesús es la revelación máxima de Dios. Incluso, hermanos, por encima de la Escritura, Jesús es la máxima revelación, porque Jesús, al ser el revelador, Él nos habla acerca del Padre y en ese sentido alumbra a todo ser humano. Pero dice, hermanos y hermanas, que al ver esa luz gloriosa resplandece en la oscuridad, y el resplandor de su gloria es la gloria de Dios misma. Recordemos, hermanos y hermanas, y vuelvo nuevamente al énfasis, este himno cristológico está enfatizando tres verdades acerca del Verbo: Él como creador, como revelador y como redentor. Si usted lo quiere ver de esta forma, las triples R's, las tres R's del Verbo: como creador, como revelador y como redentor. El que crea, el que hace, el que crea de la nada. Entonces, hermanos y hermanas, este evangelio y este himno cristológico, al enfatizar esas verdades, nos hablan de esa acción. Ahora, ante esa luz que ilumina las cosas, se necesita fe para responder a ella. Fe para creer, por ejemplo, que el mundo fue creado por el Verbo. Usted sabe que una de las grandes preguntas que el ser humano se hace es ¿cómo llegó a existir esto? Todo lo que tenemos acá, ¿cómo llegó a existir? ¿Cómo llegó a ser hecho esto posible? Pero el creyente que tiene fe sabe que todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Jesús hizo las cosas. Ahora yo le pregunto algo: ¿usted cree esto, hermano? ¿Usted cree que por la palabra, por el Señor, los cielos y la tierra fueron hechos? ¿O tiene usted la duda de que a lo mejor la creación fue el resultado de un Big Bang, de la evolución, o de cuánta teoría el hombre ha tratado la manera de articular para desvirtuar el hecho de que es Dios el creador? Entonces se necesita fe para creer que Jesús fue el creador de todas las cosas. Se necesita fe para recibir la revelación del Padre a través del Verbo. Se necesita fe para decir: si yo veo a Jesús, sé que estoy viendo al Padre. Pero ahí, hermanos y hermanas, estamos elevando a la categoría de Dios a Jesús. Es decir, para mí Jesús no es simplemente un personaje histórico que existió hace 2000 años, sino que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y yo recibo esa revelación del Padre. Yo le pregunto algo: ¿para usted Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es Dios mismo? Se necesita también fe para creer en eso. Y es una fe para responder a esa luz. También se necesita fe para confiar en su acción redentora, en su muerte en la cruz. Es decir, no ver la muerte de Jesús como un simple martirio que cayó en manos de los líderes religiosos judíos y de la tiranía de los romanos que ejecutaron su muerte, sino ver a Jesús como el Redentor
porque en su muerte nosotros tenemos perdón de pecados, y al tener perdón de pecados tenemos salvación y vida eterna. Le pregunto, ¿usted cree eso? ¿Usted cree esas tres cosas? Que Jesús es creador, que Jesús nos revela al Padre y que Jesús hizo posible nuestra redención. ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, entonces usted es del tercer grupo. Y ya vamos a ver a qué me refiero cuando yo le digo que usted es del tercer grupo. Porque los incrédulos que están ciegos espiritualmente, ellos no creen estas cosas. Ellos no creen estas tres verdades que hemos señalado. Como dice Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, él dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo ha cegado para que el mundo no crea a esa luz que ha venido, como lo hemos visto en este versículo 9. Es una luz que alumbra a todo ser humano y que venía a este mundo. Ahora ya a usted le puede estar surgiendo la pregunta: ¿cómo es que en el versículo 9 se dice que Él venía al mundo? Pero el versículo 10, vea lo que dice. Dice que el que era la luz ya estaba en el mundo. Entonces, ¿cómo es que venía? Y el versículo 10 dice, ya estaba. ¿En qué quedamos? ¿Venía o ya estaba? Acá, hermanos, es donde es importante recordar que el evangelio de Juan es un evangelio de cristología alta o cristología ascendente, lo que significa que el evangelio de Juan descubre ciertos atributos de la divinidad en la persona de Jesús. Uno de los atributos divinos es el de la omnipresencia de Dios, o la ubicuidad también, como usted lo quiera llamar. Ubicuidad u omnipresencia es el atributo que solo Dios tiene, es decir, que Dios está en todas partes. Entonces, el verbo, Dios, estaba en la presencia del Padre y estaba en el mundo como Dios, porque para que el verbo sea Dios, eso significa que Él tiene que estar en todas partes. Él tiene que ser omnipresente. Entonces, el verbo estaba con Dios, pero también estaba en el mundo. Pero cuando se habla de que esa luz, como lo dice el versículo número 9, que venía, está hablando de otro aspecto, que es el elemento de la encarnación. La encarnación del verbo, que es esa acción poderosa de Dios para hacerse hombre, para tomar forma humana. Recuerde que Jesús tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él es Dios y es hombre. Son dos naturalezas, pero es una sola persona. Ambas naturalezas no se mezclan ni se anulan. A esto se le conoce, hermanos, en teología como la unión hipostática. ¿Y qué es la unión hipostática? El término unión hipostática nos habla, hermanos, o se utiliza para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, tomó para sí la naturaleza humana y al mismo tiempo permaneció en su calidad de Dios. Es decir, que cuando Jesús se encarnó, Él nunca renunció a su naturaleza divina. Jesús siempre
ha sido Dios, pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. Entonces, la suma de la naturaleza humana y de la naturaleza divina es el Dios hecho hombre. Y por eso es que nosotros hablamos de Jesucristo. Es un nombre compuesto. Jesús nos habla de la parte humana, de su encarnación. Pero Cristo nos habla de su aspecto divino, de su naturaleza y de su esencia divina. Entonces Jesús es totalmente Dios y es totalmente hombre. Ojo, no estoy diciendo que Jesús es 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero sus naturalezas no se anulan, no se contraponen la una con la otra, pero es una sola persona. No son dos personalidades, es una sola persona. Entonces, eso es importante que nosotros lo veamos. Pero ante esa manifestación de la luz de Jesús, el creador de todas las cosas, encarnándose, tomando forma de hombre y revelándonos al Padre, vea lo que dice el versículo 10. Vuelve al tema de la creación, de cómo Jesús crea el mundo. Dice la segunda parte del verso 10: el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Si hemos dicho que el verbo es creador, lo que se esperaba de su creación es que la criatura humana lo reconociera a él como su creador. Pero la Biblia dice en el versículo 10 que el mundo, y este término mundo en el Evangelio de Juan se va a utilizar de diferentes maneras, pero en este versículo 10 está hablando de mundo en el sentido de toda la clase humana, de toda la generación humana, de toda la raza humana. El hombre que fue creado por el verbo no le reconoció. Eso es tanto, hermanos y hermanas, como que nuevamente, ¿verdad? Como que si su hijo o su hija dijera: si yo no sé quién es usted, y usted es el papá o usted es la mamá, si yo no sé quién sos vos. Eso es lo que pasó acá, que Jesús, como el creador, el padre de la creación, esperaba un reconocimiento de su criatura. Dice la Biblia que el mundo no le reconoció. Y en ese sentido el apóstol Pablo tiene mucha razón cuando él dice que esta es la verdad, que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda clase de impiedad e injusticia que obstruye la verdad de Dios. ¿Y en qué consistía, hermanos y hermanas, esa obstrucción? Pablo lo dice, que desde los días de la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben directamente por lo creado. Y que a pesar de que el hombre es consciente de eso, ellos no reconocieron a Dios, no glorificaron a Dios como a Dios, sino que se envanecieron en sus inútiles razonamientos. Y oiga lo que dice Pablo: y se les oscureció su insensato corazón. Eso lo dice él en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que se les cerró el entendimiento. Es decir, que cuando Dios creó al hombre y nos ha creado a todos, a partir de ese momento comienza el diálogo de Dios con el hombre.
Y el hombre debe darle una respuesta a Dios. Es Dios el que ha comenzado a platicar. Dios ha tomado la iniciativa. Solo con la existencia propia del hecho de ser hombres es un diálogo comenzado. Desde el momento en que un hombre se pone a pensar: ¿por qué nací? ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo me formé? ¿Quién hizo posible mi vida? Ya ahí comenzó el diálogo de Dios con esa persona. Pero la respuesta que Dios espera de esa persona es que esa criatura humana le reconozca a Él como creador, le reconozca a Él como el sustentador de su vida. Pero según Pablo, en su carta a los Romanos, dice la Biblia que ellos no reconocieron a Dios, no le dieron gloria a Dios, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y por eso es que su corazón se oscureció totalmente. Entonces vea, el verbo de Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, pero la respuesta que el verbo esperaba es que le reconociéramos a Él como creador. Y por eso yo le decía a usted que se necesita fe para creer que Jesús nos hizo a nosotros. Ahora yo le vuelvo a preguntar a usted: ¿usted cree que el Señor Jesús le hizo a usted, le formó en el vientre de su madre? ¿Usted cree eso? No los oigo tan convencidos, hermanos. ¿Usted cree eso? Si usted lo cree, entonces usted no pertenece a este primer grupo. Porque el primer grupo es el género humano, que siendo creado por el verbo no le reconoció. Ahora veamos el versículo 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Quiero que preste usted atención a esto, porque así como el verbo de Dios creó de la nada al género humano, lo creó del polvo de la tierra según lo dice el libro de Génesis, pero es decir, lo hizo de la nada. Así también el verbo de Dios creó de la nada a un pueblo para hacerlo su pueblo especial. ¿Cómo se llamaba ese pueblo, hermanos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Israel. ¿Cuáles son los orígenes de Israel? Quiero que usted piense en esto. Todas las historias de los orígenes de las grandes potencias o de las naciones del mundo siempre tienen grandes leyendas. Por ejemplo, si usted le interesa un poco la historia y usted ve cómo los egipcios contaban los orígenes de Egipto, usted va a encontrar toda una leyenda ahí de que los dioses se unieron para darle vida a lo que fue Egipto. Si usted va donde los griegos, ellos igualmente van a remontar sus orígenes siempre a grandes leyendas donde los dioses se unen a los hombres, y de ahí surge la cultura griega. Pero si uno piensa cuáles son los orígenes de Israel, los orígenes de Israel, hermanos, no son tan así espectaculares como estas leyendas mitológicas. ¿Cómo Dios levantó a la nación israelita, hermanos? Lo hizo porque eran un gran pueblo, grande, fuerte, porque los padres de la nación israelita eran jóvenes, vigorosos y fuertes. No. ¿Quiénes fueron los padres de la nación israelita? Un par de ancianos, y de remate la mujer estéril, y de remate el hombre impotente. Pero de ese par de viejitos el Señor levantó un pueblo de la nada. Eso nos dice algo a nosotros, hermanos y hermanas, que para nuestro Dios no hay nada imposible.
Cuando Dios manifiesta su poder y su gloria, lo hace a través de las cosas pequeñas, insignificantes. Bueno, entonces Dios levantó a un pueblo de la nada. En ese sentido, Israel, hermanos y hermanas, era muy especial para Dios. Era posesión de Dios. Cuando Moisés, despidiéndose prácticamente del pueblo de Israel, al haber pasado los 40 años en el desierto, Moisés les dice al pueblo de Israel: para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su propiedad exclusiva de entre todos los pueblos de la tierra. Entonces Dios hizo a un pueblo de la nada, así como Dios hizo a los hombres. Pero aquí viene lo paradójico: ni aún Israel recibió a la luz verdadera. En ese sentido tiene mucha razón lo que el profeta Isaías decía, cuando decía: oigan cielos, escucha tierra, porque el Señor ha hablado. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Y mira lo que dice el profeta. Esto es paradójico. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Y vuelvo nuevamente al ejemplo. Eso es tanto como que usted, hermanos y hermanas, tenga la desdicha de que un día su hijo le diga a usted: yo no sé quién sos vos. No, yo soy tu papá. No, usted no es mi papá. No, pero yo soy tu mamá, yo te crié, yo te tuve en el vientre. Mentira, usted no sé quién es, señora. Váyase. Eso fue precisamente lo que hizo Israel, que Dios hizo a Israel de la nada. Y a eso se refiere ese versículo número 11. Vino a lo que era suyo, porque Israel era su posesión especial. Israel era su pueblo elegido entre las naciones. Pero vea lo paradójico: ellos no lo recibieron. No lo recibieron. Entonces este es el segundo grupo del género humano. Es el pueblo de Israel, que no lo recibieron. Pero hay un tercer grupo. Y yo espero, hermanos, que usted esté en este tercer grupo. Y dice el versículo 12: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Significa que aunque el mundo, el género humano y su representante Israel lo rechazaron como la luz del mundo, como el verbo de Dios, como el redentor, este versículo 12 dice que hay algunos que sí lo recibieron, que sí creyeron en él. Esa expresión, hermanos, mas a cuantos lo recibieron, eso significa cualquier persona. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si es viejo, no importa si es niño, no importa si es hombre o mujer, mas a cuantos lo recibieron, a ellos, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos estamos en este tercer grupo? Este pasaje, hermanos y hermanas, le está diciendo algo a Israel. Y es que en esta era de gracia, los privilegios especiales que ellos tenían como nación, basados en sus relaciones físicas, se habían acabado. Los judíos se jactaban
de ser los herederos de la promesa de Dios. Ellos mismos se llaman hijos de Abraham, y eso lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Nosotros, hijos de Abraham, somos, decían los judíos. Pero los creyentes no solamente tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Abraham, sino que también somos hechos hijos de Dios por su amor infinito. Entonces tenemos un privilegio mayor que Israel. Hay gente que le tiene una gran admiración y devoción al pueblo israelí. Pero esa devoción, hermanos y hermanas, no se compara, o ese privilegio no se compara con el hecho de que, número uno, somos hijos de Abraham por la fe. ¿Cuántos hijos e hijas de Abraham hay acá? Solo eso es un privilegio. Pero ahora el hecho de ser hijo de Dios, eso, hermanos y hermanas, le dice al pueblo judío: miren, aquí sus privilegios familiares, personales, ancestrales quedan relegados a un segundo plano. Ahora, aquí hay una condición. ¿Qué es lo que me acredita a mí que soy hijo de Abraham y que soy hijo de Dios? Ahí hay dos cosas, hermanos. Número uno dice: mas a cuántos lo recibieron. ¿Y qué significa recibirlo? Es darle la bienvenida a Él, no como una luz, sino como la única luz en nuestra vida. Recibir a Jesús, recibir el verbo de Dios, es eso, que yo reconozco que Jesús es la única luz del mundo. No se trata de que Jesús es una luz y que María es otra luz y que el Papa es otra lucecita y que el pastor es una pequeña lucecita. No, Jesús es la única luz. Eso es recibir a Jesús. Entonces yo le pregunto a usted: si Él es la luz, el que le sigue no andará en tinieblas, es lo que dice la Biblia. Pero al recibir esa luz, eso genera en mí la fe para creer. Porque ahí dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y qué es creer en el nombre de Cristo o creer en el nombre de Dios? Es creer que Él, hermanos y hermanas, es hombre y es Dios. Es creer que Él es Salvador del mundo y creer que Él es el Señor de señores. Eso es creer en su nombre. Es creer que en Él está la vida. Es creer que en Él está la salvación y que todos aquellos que pongan su confianza en Él nunca serán avergonzados delante del Padre. Eso es creer en el nombre de Jesús. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. Ahora vea lo que dice el versículo 12: mas a cuantos lo recibieron. Recibir y creer es un acto voluntario. Es un acto voluntario. ¿Aquí alguien le ha torcido el brazo para que crea en Jesús? ¿Aquí alguien le ha puesto una pistola para que ponga su confianza solo en Él? Le pregunto. Es más a cuantos lo recibieron. Es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Y como nosotros respondemos de manera voluntaria a esa luz que ha venido, como esa respuesta divina,
Él nos concede el don. Por eso dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. ¿Y qué significa dar? Eso habla de un regalo, eso habla de un don. ¿Y cuál es el don que Dios nos ha dado por haberlo recibido y por creer en Él? El don que Dios nos ha dado es el derecho inmerecido de ser hechos hijos de Dios. Que solo el Señor nos hubiera salvado de la condenación eterna ya era un regalo. Y Él hubiera dicho: está bien, seres humanos, los salvo de la condenación eterna porque han creído en mi Hijo y van a ser mis criaturas, o van a ser mis esclavos. Pues nosotros contentos, pero nos dio un don. Es un regalo, es un regalo, es un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? El de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa ese derecho? Expresa, hermanos, autoridad, expresa privilegio. Y fíjese que cuando dice ser hechos hijos, esa frase hijos, en el griego viene una palabra griega, tecna. Y tecna se puede traducir como niño. Entonces otra forma de traducirlo sería que más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos niños de Dios. Con qué ternura nos ve Dios, como sus niños. Por eso que Jesús dijo algo, que era necesario hacerse como niños. La adultitis no cabe delante de Dios. Pero hay otro elemento importante en ese pasaje, y es que dice ser hechos hijos de Dios. Habla de un proceso de ser hechos. Es una hechura. Desde el momento en que usted recibió y creyó en Jesucristo, comenzó un proceso para que usted se parezca cada día más a su Creador, que es el Verbo de Dios, para que usted se parezca al Hijo de Dios. Más adelante, hermanos y hermanas, el escritor de la carta de Juan lo expresa con gran alegría y gran júbilo en el capítulo 3 de su primera carta, y él dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, dice Juan. Y el mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Pero vea lo que dice el apóstol Juan, porque habla de un proceso de llegarnos a parecer como Él. Dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es un proceso de santificación. Pero hay algo que me llama la atención de lo que dice Juan en esta carta. Dice que sin embargo, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Significa que ver la luz del Verbo nos va transformando cada vez más en Él. Aquí hay un principio que se lo compartí a los jóvenes en el día del congreso. A lo que te expones te transforma. Si tu exposición toda la vida es con tu teléfono, eso te va a transformar en toda la basura que hay en redes sociales.
Pero si tú te expones al rostro del Hijo, el Hijo te va a transformar a ti para que te parezcas a Él. Eso habla de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13: estos no nacen de la sangre. En la filosofía griega antigua se creía que la sangre era el medio de procreación. Pero acá está diciendo, no nacen de la sangre. Aquí vamos a ver una triple negación. La primera es, no nacen de la sangre. No viene porque seamos descendientes físicos de Abraham. Porque como Jesús lo dijo, si el Señor quisiera levantarles hijos a Abraham, de las piedras podría hacerlo. Si usted dice, no, que mire, yo tengo un familiar que es israelita, entonces yo quizás por eso soy hijo de Dios. Nada. Pero eso también nos puede decir a nosotros algo importante: no nacen de la sangre. Usted puede ser hijo de pastor, usted puede ser hijo de ministro, su mamá puede ser la coordinadora de diaconisa, usted, hermano, puede ser pariente de quien sea, del mejor hombre de Dios, pero eso no te hace hijo de Dios, porque no nacen de sangre. Dice la segunda negación: no nacen por deseos naturales. Y cuando se habla acá de deseos naturales, se está hablando, hermanos, de la relación sexual. ¿Cómo es que se forma un ser humano? A través de la relación sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, puede ser que una pareja diga, y vean lo importante, padres de familia, vamos a tener un bebé. Y usted tiene ese bebito tan bonito, ay, ojitos azules, verdes como los suyos, rubiecito, chelito como usted. Bueno, uno siempre ve bonitos a sus hijos, hermano. Digan amén, pues, para que le crean sus hijos, les levanten la estima. Pero uno siempre ve bonitos a sus hijos. Y uno puede decir, ay, esta criaturita es un hijo de Dios. No, hermanos, ese es un pecador que ha venido al mundo. Los hijos de Dios no nacen por deseos naturales. No es porque yo diga, vamos a procrear un hijo de Dios. No se puede. Yo no puedo dar o hacer un hijo de Dios. Vea la tercera negación: no nacen por voluntad humana. En esta época, usted sabe que los judíos se dedicaban, había lo que se conocía como los prosélitos de la religión judía. Era gente que no era nacida dentro del pueblo judío, pero simpatizaba con la ley de Moisés, y estos eran prosélitos, pero llegaban hasta ahí. Los prosélitos querían ser parte del pueblo israelita, y con ellos, según los prosélitos, llegar a ser hijos de Dios. No nacen por voluntad humana, dice la tercera negación de Juan. Tres negaciones: no nacen de sangre, no nacen por deseos naturales y no nacen porque quieren. Una persona puede decir, yo quisiera ser hijo de Dios, yo quisiera ser hijo de Dios. Ese deseo no te va a hacer hijo de Dios. Entonces, ¿de dónde nacen los hijos de Dios? Ahí lo dice: sino que nacen ¿de quién? Del pastor, de la iglesia, de que mi papá tiene tal o cual privilegio. De eso nacen los hijos de Dios. ¿De dónde nacen entonces? De Dios. Él es el que crea hijos de Dios. Él es el que forma en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuándo lo recibimos? Cuando creemos que Él es el verbo de Dios, que Él es la única fuente de luz y vida, es que finalmente una persona nace de nuevo. Entonces yo le pregunto a usted esta noche: ¿ha recibido a la única luz del mundo, que es Jesucristo?
ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, entonces bienaventurado y bienaventurada, porque entonces tú eres un hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. No hay privilegio que se compare a este. Hay gente que se emociona y dice: hermano, me salió la residencia de Gringolandia, ya me hice ciudadano. Oh, sí, me hace ciudadano estadounidense. Y aquí ha nacido entre nosotros y come pupusas, hermano. Y se sienten felices porque tienen la green card. Eso no es nada con el enorme privilegio de ser hechos hijos de Dios. O hay gente que dice: yo vengo de una familia con mucho dinero, muy acomodada. Sí, quizás porque los acomodaban a los 12 en el mismo cuarto, ¿verdad? Pero la mejor familia no son los Martínez, no son los Ruiz, no son los Medrano, ni los Alvarado, ni los Perdomo, ni los Salazar. La mejor familia es la familia de Dios. Y la única forma en que podemos ser parte de la familia de Dios es que le recibamos y que le creamos. ¿Tiene fe para esto? Si has tenido fe para esto, eres hijo de Dios. Porque recuerde, el verbo de Dios es creador, revelador y redentor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Los creyentes no vienen a hacerlo por un nacimiento generado por el hombre, ni por la sangre, ni la carne, ni la voluntad del hombre. Solamente a través del nuevo nacimiento. Esta noche, rápidamente, solo tengo un minuto. Si hay personas acá que desean recibir a Jesús y creer en su nombre, les invito para que en el lugar donde están se pongan en pie. Vamos a orar por ustedes. Si hubiese alguien que desea recibir a Jesús como la única luz del mundo y creer en su nombre, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. ¿De cuáles será usted? ¿De los que le rechazan? ¿De los que no le reconocen? ¿O será de aquellos que decidan poner su confianza en Él? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿Hay alguien que quiera creer en el Hijo y así sus pecados ser perdonados? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero qué privilegio el que Dios nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Dios le bendiga al caballero aquí en el pasillo central. Qué privilegio el que Dios te ha dado de ser hecho hijo de Dios. ¿Hay alguien más como esta vida que pasa? Los hijos de Dios no nacen por voluntad humana, ni por sangre, ni por deseos, sino porque creen en Jesús y le reciben a Él. Eso los hace hijos de Dios. ¿Hay alguien más como esta vida? Vamos a orar, hermanos. Pero qué privilegio el que Dios nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque tú eres la luz del mundo y esta luz resplandece en la oscuridad. Y ahora, Señor, tú te has revelado a tu Hijo y Él ahora te recibe como la única luz de su vida y cree en tu nombre. Cree que tú eres el Hijo de Dios. Cree, Señor amado, que tú eres el Verbo de Dios que se hizo carne y que le ha lavado de todos sus pecados.
Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado el mejor de todos los privilegios, que es de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad humana, no por sangre, no por deseos, sino porque somos hechos hijos tuyos. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Fuerte ese aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Vamos a orar, hermanos, por nuestras ofrendas y nuestros